Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a quienes estén el día de hoy pues desvelándose un poquito aquí con nosotros. Eh, pues este audio es para darle continuidad al audio anterior que estuvimos comentando, ¿verdad?, sobre un documento el cual estuvimos compartiendo en días anteriores relativo a la medicina tradicional mexicana. Entonces, hoy vamos a estar nosotros estudiando, o más bien haciendo una lectura importante sobre los principales elementos que conforman la medicina tradicional mexicana. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a estar comentando este audio, ¿verdad? Que es muy importante para terminar la lectura del artículo, o más bien del documento que estuvimos nosotros comentando. Y como tema número 2, dice una medicina diferente. Entonces, vamos a ver por qué es una medicina diferente, la medicina tradicional mexicana. Ya estuvimos dando en la primera entrega. Para los que no han escuchado el primer audio, lo pueden escuchar ahí en el grupo, en donde dice videos o audios, y ahí lo pueden escuchar con toda calma. Recuerden que estas pláticas las hacemos con pues ya tarde, ¿verdad? Porque pues son realmente temas cortos, son temas, eh, pues sí, o sea, no porque sean cortos dejan de ser importantes, pero representan un conocimiento, pues que debemos nosotros retomar. Entonces, en ese sentido, voy a leer el siguiente fragmento, ¿verdad?, de este documento y nos dice que como parte número 2, ¿verdad?, nos dice que es una medicina diferente. Dice, la medicina indígena estudiada por Hernández, ya hablamos, ya vimos quién era Hernández en el primer capítulo, dice, al igual que la descrita por Martín de la Cruz, Sahagún del Castillo y otros, fue fundamentalmente practicada por los habitantes de Tenochtitlán, Teotihuacán y otras grandes urbes del altiplano central de México. No se sabe a ciencia cierta en qué medida esta medicina haya recibido aportes de otros pueblos vecinos en el tiempo y el espacio, pero dadas las características de la expansión mexica, mal llamada azteca, con los lazos comerciales extendidos hasta regiones muy lejanas, según testimonios hasta Guatemala, esta interacción parece probable. Los pocos testimonios sobre prácticas curativas entre otros pueblos tales como los mayas, huastecos, teotihuacanos, totonacas, olmecas o toltecas, sugieren suficiente cantidad de denominaciones comunes como para creer que, si no había raíces comunes, por lo menos los intercambios culturales fueron considerables. Si se habla pues del ejercicio de las artes de curar entre los mexicas, se estará brindando también una idea bastante fiel de lo que era ese ejercicio en otros pueblos, si bien hay inevitables diferencias que se mencionarán oportunamente. En primer lugar, tenemos la dificultad principal con la que debieron ellos tropezar. Hernández y sus seguidores fue la concepción de la enfermedad. Fíjense, aquí es importante la concepción que se da sobre la enfermedad. Entre los indígenas americanos, la enfermedad era un ente en el que participaban elementos naturales y espirituales, que ellos planteaban como un continuum, sin plantear ninguna distinción. En lo referente a la patogenia, los elementos espirituales, que a su vez tenían una gran carga social, pesaban mucho más que los naturales. Dichos elementos espirituales podían provenir de los dioses
o de los hechiceros. Esto generalmente podía determinarse de acuerdo con la fuerza que podía percibirse en la enfermedad. Si provenían de los dioses, podían estarle planteando al enfermo diversas posibilidades. Por ejemplo, un castigo, una prueba y una manifestación del ciego destino a la que todos los hombres debían fatalmente someterse. Si provenía la enfermedad de algún conjunto realizado por un hechicero, ¿verdad?, podía estar motivada por una venganza, por un acto de envidia o por un atentado destinado a lograr alguna ventaja material por parte de un enemigo del enfermo. Y este párrafo a colación, ¿verdad? Porque dentro de nuestra cultura, pues normalmente en muchas situaciones se replica esta parte en la actualidad. Dice, las manifestaciones que estas intervenciones sobrenaturales podían inducir en el enfermo eran muchas y variadas, pero los diversos sistemas curativos de los indígenas mexicanos solían codificarlas en unos pocos grandes cuadros que les ayudaban a identificar el agente causal. Por ejemplo, y esta parte es importante, Sahagún informa que el Tizitl, nombre que se le daba a los hechiceros nahua de la Sierra de Orizaba, identificaba 4 grandes cuadros. Y fíjense, el primero, la introducción por obra de magia negra de algún objeto extraño dentro mismo del cuerpo del enfermo. Segundo, la inflicción de heridas o introducción de objetos en un muñeco confeccionado a semejanza del enfermo y que representaría el tótem del mismo. Concepto sumamente complejo que significa algo así como el antepasado simbólico que se haya relacionado también con ciertos clanes y fechas calendáricas. Esta herida podría haber sido infligida también al nahuali, otro concepto de difícil traducción a términos occidentales contemporáneos, pero que significaría el doble animal del enfermo y se manifestaría en sufrimiento y hasta la muerte del enfermo. Tercero, la pérdida del tonali, especie de formulación unificadora del alma, el aliento vital, el destino y centro procesador de la energía que entra por la coronilla desde el cosmos. Y cuarto, los aires nefastos, portadores de desgracias que rondan alrededor de los hombres, especialmente de los débiles, y de manera particular durante la noche. Este último concepto podría ser el que más se acerca a una noción contemporánea de la medicina, ya que los titisi, ¿verdad?, plural de tisitl, reconocían la habilidad de ciertos individuos, los débiles, los desnutridos, ante estos aires y estructuraron toda una epidemiología alrededor de unos pocos datos. Algunos de los mencionados aires eran atribuidos a Tlaloc, ¿verdad? Con lo que el estudio de la patogenia vuelve a refugiarse en el terreno de lo sobrenatural. Pero es preciso señalar también que en la práctica las víctimas de los aires eran tratados como si padecieran un resfriado con cuidados propios para esta clase de enfermedad, mismos que hay que inferir tenían efectos curativos reales. Ahora bien, cuando la enfermedad caía dentro de las patologías que obedecían a causas sobrenaturales, la labor del médico comenzaba tratando de individualizar la causa del mal. Entonces esta parte es importante porque se observa al consultante, ¿verdad?, o al paciente, ya se le comienza a observar de una manera individual, no generalizada. Para ello entablaba con el enfermo un diálogo sumamente activo por medio del cual, ¿verdad?, se trataba de establecer si en este caso, por ejemplo, el enfermo había incurrido en actos que hubieran podido causar la ira de un dios. En esto el Tizil tenía que poner en juego una considerable capacidad diagnóstica, como así también conocimientos religiosos,
ya que había ciertos padecimientos que eran característicos de determinados dioses, mientras que otros, de acuerdo con características preestablecidas, eran atribuibles a la acción de maleficios creados por los brujos. Y nos menciona también las enfermedades de la piel, por ejemplo, eran consideradas como enviadas por Tlaloc. Las convulsiones infantiles eran inducidas por unas mujeres celestiales llamadas Sigualpipitin, y las enfermedades venéreas eran castigos de Xochipilli, dios de la juventud, las flores y la música, a aquellos que no se abstuvieran de hacer el amor en épocas de ayuno. Entonces, vean qué interesante es esta parte, y sobre todo también aquí nos comenta también, ya para finalizar, sobre la obstetricia, y nos dice que la atención de la mujer embarazada, el parto y la atención de los niños pequeños eran asunto de primordial importancia en la sociedad, de la misma manera que las parteras, que pertenecían también al gremio de los titisi, gozaban de una posición especial dentro de dicha sociedad. Esta preocupación es comprensible si se considera que en todos los pueblos prehispánicos la mortalidad infantil era sumamente elevada, al igual que la prenatal. Esto en una sociedad predominantemente agrícola, donde la necesidad de mano de obra era constante. Debía resultar, como nos dice aquí el autor, pues un problema serio. Así es comprensible que los cuidados de la embarazada fueran muy completos. Entonces recordemos que las parteras forman parte, ¿verdad?, de una de las especialidades de la medicina tradicional mexicana. Entonces, desde etapas relativamente tempranas. En ello cooperaban tanto los familiares como la partera, cuya selección era una decisión muy importante que se tomaba en familia. Fíjense la labor de la partera. La partera se encargaba de la preparación y la formación de la mujer en previsión del parto. Esta preparación era muy compleja, ya que incluía alimentación, ejercicio e higiene. Las visitas asiduas al temazcal, ¿verdad?, o temazcali, casa de vapor o baño de vapor, constituían una parte importante de la terapia previa al parto. Igualmente, al ir creciendo el vientre de la embarazada, la partera realizaba frecuentes palpaciones para asegurarse de la posición correcta del feto, que en la actualidad, ¿verdad?, pues esas manipulaciones también se hacen por las parteras actuales, ¿verdad? Entonces se conserva este conocimiento. Si éste no se hallaba en buena posición, la partera podía realizar varias maniobras para colocarlo en la posición correcta. Cuando el alumbramiento se demoraba, las parteras administraban uno de dos ocitocicos. El ciguapatli, ¿verdad?, una de las plantas que es sigua, ¿verdad?, mujer, y patli, pues planta, la planta de la mujer, que pues su nombre científico es Montanoa tomentosa o cola de tlacuache. Aparentemente la hierba es de efectos más suaves en lo que se refiere a su acción sobre la musculatura del útero, de modo que era preferida por sobre el producto animal. Su utilización requería de cuidados porque eran igualmente conocidos los riesgos de la sobredosis, tetanía uterina con muerte del producto y probablemente también de la madre. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, en donde estamos viendo digamos, el capítulo número 2, ¿verdad?, una medicina diferente, vemos aquí que Hernández y demás, pues no logran comprender el enfoque que tiene esta medicina. Entonces para ellos fue muy complejo comprender este conocimiento. Entonces, con esta lectura pues terminamos la segunda parte, pero bueno, vamos viendo cómo estos personajes pues realmente no comprenden
cómo funcionaba la cosmovisión, ¿verdad? Cómo las enfermedades estaban asociadas a diversas deidades y sobre todo la forma individualizada de los tratamientos en los cuales pues el enfermo acudía con alguno de los especialistas, ¿verdad? Ya sea el curandero o el hechicero con quien tuviera que ir. Entonces, esta parte pues resulta muy interesante porque posteriormente vamos a estar en otras entregas, pues vamos a estar viendo cómo algunos procedimientos que hacían los mexicas, ¿verdad? Para la atención de los padecimientos o de las enfermedades. Entonces, en esta entrega número 2, pues resulta muy interesante cómo eh, se abordan, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, estas patologías o estas enfermedades normalmente asociadas a algunas deidades, pues sobre todo a Tlaloc, ¿verdad? A otras a Xipetotec y demás. Entonces, con esto, bueno, pues terminamos esta segunda entrega de este artículo que está muy, muy interesante, este documento. Ya di las referencias en la primera entrega para quienes quieran escucharlo. Estoy viendo aquí a la doctora Alma. Muchas gracias, doctora. A Max López Santana. Gracias, Max, por desvelarte un ratito, unos minutos nada más para escuchar este parte de este documento. Vamos a estar compartiendo en esta semana también quizá la tercera y la cuarta parte de este documento para que no se pierda el interés ni la continuidad. Pues les agradezco muchísimo a quienes participaron y nos vemos en la siguiente entrega. Si pueden compartir este audio, pues bueno, estaría bien. Si no, pues bueno, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, gracias a todos. Les mando un saludo y un abrazo.